Buenas. En esta serie de videos voy a hablar sobre el modelo lineal, que es esencialmente lo que está detrás de la regresión lineal, que es lo que estuvimos viendo. Y voy a hacer la conexión enseguida con lo que sería la normal bivariada, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Es un modelo que intenta estudiar la relación entre dos variables. Entonces, nuestro objetivo es estudiar la relación entre dos variables x e y. En general, x se llama la variable, el predictor, porque nuestra idea es predecir y en función de x, o también a veces se lo suele llamar variable independiente. En el sentido, este sentido de variable independiente no va a ser tan relacionado con nuestra interpretación de la regresión lineal, sino es más bien en situaciones en las cuales el investigador o quien esté intentando hacer esta predicción de y en función de x tiene control sobre la variable x, ¿no? Y entonces puede suponer que la variable x vale determinado valor. Entonces es como una variable independiente en el sentido de que uno la fija al valor que uno quiere. Para nosotros vamos a hacer vamos a estudiar situaciones en las cuales más bien lo que estamos haciendo son muestreos al azar de ciertas poblaciones, y entonces para nosotros tanto x como y van a ser variables que no controlamos demasiado, es decir, van a ser variables aleatorias las dos, ¿sí? Y la variable y se le llama, es la variable dependiente, o a veces también se le dice variable de respuesta. Y entonces nosotros lo que queremos hacer es, esto que lo que quiere decir dependiente es porque nosotros vamos a querer estudiar y en función de x. Entonces en ese sentido y depende de x. Y nosotros y cuando se le dice respuesta es porque queremos ver cuál es la respuesta a un cierto input x, ¿no? ¿Cuál es la respuesta y? ¿Sí? Entonces el modelo que nosotros vamos a estudiar es es decir, vamos a suponer que y se puede escribir de la siguiente forma. Es una constante alfa más beta por x más un error epsilon, ¿sí? Entonces, aquí alfa es una constante, beta es otra constante, que son los parámetros del modelo. Y epsilon es una variable aleatoria que es independiente de x. Y hay que pensar a epsilon como un error aleatorio. Puede ser un error de medición o simplemente porque haya alguna variabilidad intrínseca en el estudio de estas dos variables. Y entonces epsilon no es una cantidad fija, sino que es un error de aproximación en esta relación, ¿sí? Y lo que sí vamos a suponer, como digamos todos los errores, es que la esperanza de ese error es 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vieron que la esperanza de y, ¿no? O sea, la función de regresión que se acuerdan es la función esta r de x, que es la esperanza de y dado que x vale x, ¿sí? Esta función es, en este caso va a ser alfa más beta por x, y esta es la parte lineal, por eso es que este modelo se llama lineal.
más la esperanza de, o digamos, el hecho de que x valga x no afecta a la distribución de epsilon, porque epsilon es independiente de x, y entonces la esperanza sigue siendo 0, por más que estemos suponiendo que x vale x, ¿verdad? Y entonces me queda simplemente esta relación lineal, ¿sí? Entonces, en general, digamos, ¿cómo es que nosotros vamos a pensar cuáles son los datos? Este sería como el marco teórico, ¿sí? Ahora, cuando en la práctica, ¿no? ¿Cuáles son los datos que uno dispone? Y dispone de parejas de mediciones. x1, y1, hasta xn, yn. Estos son los valores observados, o sea, todos estos son observados. Y lo que vamos a hacer es ver algunos métodos para cómo hacer para describir un poco, resumir, digamos, pasa lo mismo que en una sola variable, ¿verdad? Es decir, no queremos darle a la persona los datos brutos, sino que queremos resumir un poco la información que estos datos nos están brindando, teniendo presente que para nosotros existe algún tipo de relación lineal entre esas dos variables, ¿sí? Y entonces el objetivo de lo que les voy a mostrar en esta serie de videos es, bueno, ver algunas técnicas, van a ser casi todas técnicas visuales, porque numéricamente no hay mucha cosa para reportar, más allá de la correlación, esencialmente es lo único nuevo que hay. Pero bueno, ver algunas técnicas visuales para cómo presentar y resumir la información brindada por estos datos acerca de esta relación de tipo lineal entre dos variables.